Hola, ¿qué tal a todos, queridos oyentes de Elecciones Bíblicas Podcast? Bienvenidos a esta nueva edición de este programa, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Seguimos estudiando el Evangelio según San Juan y es para nosotros un gusto darle la más cordial bienvenida a esta conversación en la que buscamos que el texto bíblico nos presente una verdad y que esa verdad transforme nuestra vida. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John, gracias a Dios. Siempre encantado de estar aquí en este espacio para el estudio bíblico, la reflexión. Así es, seguimos hablando de Juan. Estamos a punto de cerrar, una sección de este libro que ha sido muy llamativa. Desde el capítulo 7 hemos venido encontrando a Jesús hablando con los judíos, Jesús enseñando, Jesús haciendo señales, de las señales que están en Juan. Y llegamos hoy al cierre de ese apartado, digámoslo así. Jesús ha resucitado a Lázaro y viene como un poco lo que sucedió después. Antes de eso, entonces, y con ese contexto, Dwight, coméntenos qué vamos a aprender hoy. Pues hoy vamos a aprender que ante las evidencias, toda esa grandeza que Jesús ha mostrado, aquí nos muestra un signo de eso a través de la resurrección de Lázaro, pero eso significó muchas cosas, como lo meditamos en el capítulo pasado. Este es un capítulo de continuación y lo que vamos a ver son las tres posibles reacciones ante esos hechos y esas palabras maravillosas de Jesús, todo ese amor demostrado. Pues tenemos la postura de aquellos que creen y que le adoran profundamente a partir de esa convicción. Tenemos la postura de quienes quieren mejor como que hacer un complot contra Jesús y ven amenazada esa posición, ese estatus, esa situación en la que está actualmente, lo ven amenazado y prefieren mirar cómo lo borran, eliminan tanto a Jesús como a Lázaro, vamos a verlo. Y una tercera posición de aquellos que pues están dentro de los que se etiquetan como creyentes, pero que en realidad no lo son. Porque no basta estar en el grupo de los que creen para creer verdaderamente. Confiamos en Dios, en que esa conversación sea de bendición para nuestra vida y también para la vida de nuestros oyentes, a quienes les invitamos a que busque su Biblia, a que nos acompañe en la lectura del texto bíblico, a que nos acompañe en la revisión del texto bíblico, ya que vamos versículo a versículo, haciendo algunos comentarios y tratando de encontrar cuál es la verdad del pasaje, cuál es el propósito del pasaje y qué enseñanza nos deja para nuestra vida. Habiendo dicho esto, creo que estamos listos, Dwight, para que usted nos cuente en qué versión vamos a leer el día de hoy y qué versículos, porque hoy nos saltamos de capítulo. Así es. Una parte y otra parte. Cuéntenos. Correcto, vamos a leer el capítulo 11 desde el 45 hasta el final y luego tomaremos el capítulo 12, los primeros 11 versículos, que es la unidad temática acerca de las reacciones respecto del milagro operado resucitando Jesús a Lázaro y todo su significado. Entonces vamos a leer eso en la Reina Valera 1960. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle.
Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, para que le prendiesen. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Dubái, gracias por compartir una lectura bíblica de este episodio, una lectura bíblica que precisamente cierra el episodio anterior, y simplemente para contextualizar un poco, permítame recordarlo. En el episodio que se publicó hace algunos días estuvimos hablando de la resurrección de Lázaro, un milagro portentoso, una de esas señales maravillosas que nunca antes habían ocurrido en el Evangelio según San Juan, y es que Jesús resucita a alguien que había fallecido. 4 días llevaba Lázaro en la tumba y Jesús llega, y después de una conversación muy interesante con Marta, con la hermana de Lázaro, Jesús va allí a la tumba, manifiesta su dolor también como hombre que era, como 100% humano, manifiesta su dolor, llora, comparte el dolor, pero también se acerca a la tumba, hace una oración y luego dice: Lázaro, ven fuera. Dice Juan que el que había muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y con el rostro envuelto en un sudario. Jesús ordenó: desatadlo y dejadlo andar, o dejadlo ir. Este milagro de Jesús, pues es un milagro revolucionario, es un milagro que llama muchísimo la atención. Si nos sucediera en nuestra época, pues estarían todos los medios de comunicación allí para revisar qué fue lo que estaba pasando. Y en esa época sucedió algo similar. Muchos de los judíos habían venido a acompañar a Marta y a María en el funeral, en su dolor. Y allí estaban y vieron lo que había sucedido. Y nos cuenta Juan que muchos creyeron en Jesús. Vieron lo que Jesús había hecho y creyeron. Recordemos que a lo largo del Evangelio según San Juan, en varias oportunidades hemos encontrado este elemento del creer. Jesús lo que quiere buscar es que crean en Él, que crean que Él tiene un origen, que tiene un propósito, que Él y el Padre es uno. Jesús ha estado predicando acerca de la necesidad de creer en Él. Y aquí entonces algunos judíos que vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en Él. Y ya no lo decía Dubái, es tal vez una de las lecciones posibles, o de las elecciones posibles, mejor, que tenemos en esta oportunidad. Ya vamos a hablar un poco de los que creyeron, porque Juan en el capítulo 12 nos lo amplía, pero Juan hace como un paréntesis y pone aquí un pero. En toda narración siempre hay un pero que introduce un elemento particular, y aquí están también los que no creyeron. Entonces Dwight, a partir de este elemento, charlemos un poco acerca de qué pasó
después de la resurrección de Lázaro? Pues en primer lugar estuvo la reacción de estos que creyeron, como usted dice, habíamos esa alternancia, los que creen, los que no, los que creen, los que no, y así sucesivamente. Sí, vamos a tener esas miradas, y la primera mirada está sobre los que creen. Muchos creyeron en él. A partir de esto, la resurrección y la vida, creemos. Duró muy poco en términos de la frase. La siguiente frase es que los que no creyeron, así un grupo grande parece, fueron ante los fariseos y empezaron a hacer más bien un complot, preocupados porque veían amenazada su estabilidad. Dijeron, aquí tenemos que hacer algo, tenemos que tomar medidas, y llama mucho la atención la voz de una autoridad dentro de esa reunión, ese consejo que realizaron, y fue la voz de Caifás. Caifás es uno de los sumos sacerdotes. El sumo sacerdote en la época era un líder religioso. Su trabajo era antecedido desde la época de Moisés, a Aarón, el tabernáculo, el templo, tenía unas tareas bien particulares, y en la época que estamos leyendo, el sumo sacerdote también tenía un liderazgo político. Recordemos que el pueblo de Israel está bajo el dominio romano, y los sumos sacerdotes entonces ya han sido, o en esa época eran establecidos por los romanos. Eran los romanos quienes determinaban quién iba a ser sumo sacerdote, y entre el sumo sacerdote y el gobierno romano pues había como una amistad allí tácita, ¿no? Como que listo, nosotros como pueblo dominado hacemos lo que ustedes digan, y ustedes como pueblo dominante pues nos tratan bien dentro de lo posible. Hay como un acuerdo allí tácito entre las autoridades religiosas y los romanos. Basados en ese argumento de nuestra buena relación con los romanos, se preguntan por el caso de Jesús. Manifiestan la preocupación. Hacen una reunión, está allí en el concilio, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora? Y la preocupación está en que Jesús hace muchas señales. Jesús ha venido haciendo milagros, convirtió el agua en vino, sanó a un hombre ciego. En varias ocasiones vemos a Jesús haciendo milagros, y tal vez el último es resucita a un muerto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y por qué? ¿Cuál es la preocupación? Si dejamos que Él siga así, muchos van a creer en Él. Discúlpeme, no dice muchos, dice todos. Todos creerán en Él. Y ese todos es muy importante, porque todos es diferente a muchos. Dese cuenta. Todos van a creer en Él. Entonces, ¿qué va a pasar? Si todos creen en Él, creen que Él es el Mesías, el que había sido prometido, vendrán los romanos. Tenemos un extranjero, vendrán los romanos, destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, la preocupación ya viene no por la ley que había estado antes, no viene la preocupación por Abraham, no viene la preocupación por Moisés, no viene la preocupación por la tradición, no viene la preocupación por el templo, que son temas que han salido en la conversación con los judíos. La preocupación no viene ni siquiera por el Padre, porque Jesús había dicho, yo y el Padre uno somos, y tomaron piedras para acabar con la vida de Jesús. Aquí la preocupación viene por un tercero. Los romanos nos van a venir y nos van a acabar, y no podemos que esto pase. Así que Caifás, sumo sacerdote, se levanta y dice, hombre, ustedes no saben nada. Lo que conviene aquí es que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Si dejamos que este Jesús siga, pues nos van a acabar. Los romanos vienen y acaban con nosotros. Lo que toca es que Él muera. Que Él muera. Y nos cuenta Juan que ese día acordaron matarle. Pero aquí hay una anotación del evangelista. Juan nos acostumbra a escuchar su voz a lo largo del pasaje, y eso está en el verso 51, 52, ¿verdad? Entonces, no sé, si quiere Dubái, le doy la palabra para que usted nos comente la frase de Caifás y por qué la dijo y cómo la podemos entender. Bueno, tengo la sensación esa de cuando uno es chico y se compra unas zapatillas que están muy bonitas, coloridas, y dice, con esto corro más rápido. Creo que Caifás estuvo
con el atuendo indicado. Tenía la investidura de ser un sacerdote, el sumo sacerdote, y entonces le ha valido para tener esta lucidez de decir con claridad: ignorantes, es mejor que uno muera por todos a no que todos perezcamos. Y era una visión, una voz profética, porque en medio de tanto ruido Dios hace oír su voz. Y es muy hermoso que, a pesar de tanto ruido y tantas voces que nos causan incluso una mala sensación, ¿sí?, ante todo ese barullo, hay una voz que aflora y dice: es que está muriendo por todos, y conviene mejor que éste dé su vida por todos a no que todos perezcamos. Entonces, ese es el mensaje de Cristo. Para eso ha venido, para que estemos en rescate nosotros, los que ahora estamos escuchando este mensaje, ¿sí? Cristo ha muerto por todos. En el versículo 52 hay un comentario precisamente de Juan, del escritor. Dice que Caifás profetizó que Jesús habría de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ese versículo 52 ha generado en nosotros un llamado de atención, porque muchas traducciones allí ponen congregar en un solo pueblo, y lo limitan a un pueblo, pero el texto original es claro en decir que congregar en uno, y qué bueno que ese uno fuera Jesús. Precisamente el evangelio es un evangelio de amor y de salvación para todo aquel que cree, para todos, para congregarnos en él. Entonces, qué bueno pensar que las palabras de Caifás precisamente apuntaban en la línea correcta. Efectivamente, hay uno que va a morir por todos, y no solamente por todos los judíos, sino por todos aquellos que crean en él. En este versículo también aparece una expresión que se usa en Juan 1, que es los hijos de Dios. A todos los que creyeron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí Juan vuelve y habla sobre los hijos de Dios, para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y a mí me llama la atención y me llena de alegría saber que hoy los hijos de Dios, es para nosotros. Entonces, usted, Dubái, y yo, si creemos en Jesús y creemos que en ese, somos hechos hijos de Dios. Y si alguno de nuestros oyentes está aquí escuchándonos y quiere ser hijo de Dios, pues la invitación es a creer en Jesús. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, tienen esa potestad de ser hechos hijos de Dios. A partir de la idea de Caifás, decidieron matarle. Entonces, para muchos, este pasaje es como la condena a muerte que dan para Jesús, que uno puede decir: uy, no, pero eso es terrible, ¿cómo así que lo van a condenar a muerte allá en un concilio cuando Él no está presente? Pero esto es el cumplimiento de un hecho maravilloso, y es que uno va a dar su vida por muchos. Ese es el cumplimiento precisamente de Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, allá en Juan, al principio cuando lo leímos, y dijo: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y precisamente aquí encontramos al sumo sacerdote haciendo una de las tareas que hacía desde la antigüedad, y era llevar un cordero por el pueblo. Y aquí está Jesús, ni más ni menos. Lo que sigue entonces, Dwight, tiene que ver con lo que pasó después. ¿Cuál fue la reacción de Jesús entonces? Pues Jesús ya no anduvo más abiertamente entre los judíos. Por aquellos días se apartó de esa región, ¿sí? Y pues estaba próxima a una fiesta, justamente la fiesta grande, la fiesta nacional judía, la Pascua, en donde pues se tenía ese referente de la liberación de Israel de Egipto. Y aquí tenemos una liberación aún más grande en las vísperas, con un sacrificio, el sacrificio pascual por excelencia, donde el Cordero de Dios, que es Cristo, va a ser dado en rescate por todos, ¿sí? Por todos aquellos que crean. Entonces, toda esta expectativa de la gente, diciendo: ¿vendrá, no vendrá la fiesta, vendrá la Pascua? ¿Sí? que si el Cordero iba a estar en la Pascua. Pues sí,
Ya había sucedido antes, porque Jesús, al principio del capítulo 7, Jesús también genera unas discusiones, lo quieren tomar preso y hay una fiesta importante y se preguntan, ¿va a venir? ¿No va a venir? ¿Qué irá a pasar? Y aquí Jesús sigue despertando inquietud en las personas. Y es que ante el mensaje de Jesús, lo único que no podemos... lo único que no puede pasar es que pasemos desapercibidos. De alguna manera el mensaje de Jesús nos toca. Entonces aquí lo importante precisamente es que lo estaban esperando. Pero antes de que llegue Jesús a la Pascua, Jesús pasa por Betania. Betania, que era un pueblo muy cercano a 3 kilómetros de Jerusalén, o 2 o 3 kilómetros de Jerusalén, pasa por Betania, que era el pueblo de Lázaro, de Marta y de María, donde había acabado de ocurrir esa señal portentosa. Y allí entonces, recordemos que Jesús era amigo de la familia, les amaba, nos lo ha dicho Juan antes, y allí le hacen una cena. Y aquí podemos hablar un buen rato acerca de la importancia de la comida en el ministerio de Jesús, porque aparece esta imagen hermosa de la cena, el compartir, el reclinarse, el estar allí en torno a la comida para celebrar la vida. Y qué bonito que podamos hoy tener esos momentos de celebración para celebrar la vida. ¿Qué sucedió allí, Dwight? Cuéntenos. Pues tenemos este acontecimiento por el cual recordamos mucho a María. Sí, toma este perfume, no nos dice los detalles del cuánto costó, solamente nos dice que era un perfume supremamente caro, supremamente costoso, y entonces ese es el reconocimiento, ese es el acto de dice, este es un Dios muy grande, este es el que es la resurrección y la vida, y toma esa elección, esa postura ante los hechos y las palabras de Jesús y todo su amor. Entonces esa fue su reacción, una de las posibles elecciones ante las evidencias. Sí, porque como dijimos, hay 3 posturas presentes en este caso, y pues esta es una. Ellos creyeron, están entre los que creyeron, están entre los que dijeron efectivamente Él es la resurrección y la vida. Me llama mucho la atención que Juan nos presenta el caso de 2 mujeres que nos invitan también a tomar elecciones en nuestra vida. Y permítame, me devuelvo al capítulo anterior. Allí hablamos de Marta. Una Marta que sale al encuentro de Jesús, una Marta que tiene una conversión teológica con Jesús, una Marta que cree, una Marta que conoce el tema de la resurrección, una Marta que dice, yo sé que mi hermano está muerto, pero si tú lo pides, yo sé que tú lo puedes hacer. Una Marta que dice, yo creo. Y que dice que le dice a Jesús que tú eres el Mesías, el Cristo. La misma declaración portentosa del cristianismo la tuvo Marta. Y aquí tenemos una declaración sin palabras de María, del mismo tono. Para allá iba. Tan importante es la declaración lógica de Marta y de fe, de creencia y teológica, que la expresión absolutamente de adoración de María. Las 2 son muy importantes. De manera que aquí no se trata de decir vamos a ser como Marta o vamos a ser como María, porque tal vez no es el punto. Creo que el punto es que tenemos que tener un elemento de confianza plena en Jesús y también ese elemento de adoración íntima. Muchas expresiones de amor habrían podido surgir a partir de la resurrección de Lázaro, pero María escogió esa: ungir los pies de Jesús con un perfume muy, muy, muy costoso, pero que aquí lo importante no es el costo del perfume, sino la actitud de María. Enjugarlo, secarlo con sus cabellos, a tal punto que la casa se llenó del olor del perfume. Generalmente en una cena importante, uno entra a la casa y lo que huele es a comida, a los manjares que se están preparando. Pero aquí, en esta casa, había un olor a nardo puro, un olor al perfume, un olor a adoración, un olor a amor. Qué bonita imagen nos regala aquí María. Jesús estaba con sus discípulos, de manera que la escena la vivieron muchos. Tanto que uno de ellos, que hacía parte del grupo, no era del grupo. Sí, lamentable, pero ocurre aquí ante pues
ese punto donde nos ponen el listón así de alto en reconocimiento, pues parece que empalagó a Judas y dice, este desperdicio, hubieran dado esto a los pobres, hubieran vendido y dado a los pobres, apariencia de piedad. Pero otra vez aparece la voz aclaratoria de Juan y nos dice, no, esto no lo decía porque se preocupara por los pobres, lo decía era porque era ladrón y ahí se tomaba lo suyo. Sí, es la aclaración que nos hace. Entonces es una caricatura muy triste de aquellos que se catalogan como creyentes, pero que sus intenciones se han corrompido. Y entonces no importa Cristo, importa es como el utilitarismo asociado a su figura, a su identidad. Porque ciertamente todo lo que tiene que ver con Cristo mueve masas y, digámoslo claro, mueve economía. Y a Judas eso fue lo que finalmente como que lo movía. Se convirtió en su motor y pues lamentablemente ocurre esta distorsión de que eres creyente pero no lo eres. Finalmente no lo eres. Pareces uno, pero no lo eres. Parecer y no ser. Y ahí el dilema. Jesús explica y dice, déjenla. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y era la primera vez que Jesús habla en el Evangelio según San Juan y que presenta un vestigio de futuro. ¿Qué va a pasar? Y ya está hablando de su muerte, de su sepultura. Para el día de mi sepultura lo ha preparado. A los pobres siempre estarán, pero a mí no me tendréis siempre. Gran multitud de los judíos supieron que él estaba allí y vinieron. Esa expresión de gran multitud de los judíos me hace acordar de la gran multitud que fue a escuchar a Jesús y Jesús les dio la multiplicación de los panes y los peces. Aquí en Juan no hablamos de muchas multitudes. Aquí, hasta donde vamos en el Evangelio de Juan, no hemos encontrado grandes tumultos de gente como sí lo encontramos en Marcos. Pero aquí aparece, gran multitud de los judíos supieron que él estaba allí y vinieron, no solamente a causa de Jesús, sino para ver a Lázaro. Es que esto fue una noticia muy grande, a quien había resucitado de los muertos. Los principales de los sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Entonces, vuelve a aparecer los que van a creer, porque ya nos lo va a decir Juan, a causa de él muchos de los judíos se apartaban y otros creían en Jesús. Entonces vuelve a aparecer esa disyunción. Por un lado, los que van, llegan, creen en Jesús, dicen sí, efectivamente Él es la resurrección y la vida, definitivamente Él es el buen pastor. Pero hay otros que siguen buscando la manera de acabar con todo rastro. Y si yo no puedo acabar con el autor de la obra, pues voy a acabar con la obra hecha. Así que si Lázaro estaba muerto y resucitó, pues acabemos otra vez con Lázaro. Volvámoslo a matar. Que vuelva a morir. Hágame el favor. ¿Cómo lo ve usted? El cierre de este pasaje. Sí, nuevamente estamos con esa alternancia que habíamos dicho, ¿sí? Y otra vez está el foco en los que no creen. Dice, no, vamos a tomar unas medidas necesarias contra estas evidencias. ¿Qué vamos a hacer? A eliminar lo bueno. Que quede solamente lo que está, porque con eso pues estamos bien. Sí, estamos con nuestra nación tal como la conocemos, la estabilidad política tal como la tenemos, y así pues no nos tumban el puesto. La gente que se nos queda seguidora nuestra no se nos va a apartar, porque no podemos perder el número. En última, me parece a mí que la preocupación de ellos ni siquiera está en si Jesús dice la verdad o no dice la verdad, si Jesús hace señales o no hace señales, porque Jesús antes les ha dicho, evalúen mis palabras, díganme si yo lo que digo es verdad o es mentira. Y ellos le dicen antes, no, sabemos que tú hablas con verdad. O sea, el problema no era el discurso de Jesús. Jesús les dice, miren muy bien lo que yo estoy haciendo y piénsenlo, analícenlo. Y ellos dicen, no, es que tú estás sanando, tú estás dando la vida, tú estás dando libertad. El problema tampoco es ese.
Entonces aquí el problema termina siendo un nosotros un poco egocéntrico, un nosotros un poco egoísta, un nosotros representado en nuestra nación. Si Jesús sigue, nuestra nación se va a terminar. Y a veces eso que creemos tan importante es lo que no nos permite creer plenamente en Jesús. En ese momento, para los judíos, lo más importante que ellos tenían era su lugar santo y su nación. Después van a venir los romanos y van a acabar todo, porque ya más adelante en los años ya se cuenta la historia de cómo acabaron con el templo y se destruyó todo. Pero aquí lo que me parece a mí que nos debe quedar es nuestra fe en Jesús, ¿no? Porque hubo gente que creyó, hubo judíos que creyeron, y esa expresión pura de María, que va y adora a Jesús como un acto de agradecimiento. También me quiero quedar con la imagen de Marta, de una Marta que cree, de una Marta que analiza las circunstancias. Me quiero quedar también con el amor de Jesús expresado aún en las dificultades. Dwight, ¿qué podemos aprender hoy? Sí, tenemos esta evidencia, esas palabras que retumban de Jesús diciéndonos: yo soy la resurrección y la vida. No solo diciéndolo, haciéndolo. Entonces, los hechos y las palabras son contundentes y no nos podemos quedar en una posición neutra. Podemos hacer lo que hizo María, con un acto que sin palabras expresa todo. Podemos ser como Marta, que dialoga, que eso es válido, que ese diálogo con Jesús es permitido y es necesario, y él a eso vino, ¿sí? Quiere ser amigo, quiere entrar en la casa y pues estar en la fiesta, en la comilona, en todo lo que es el espacio familiar, ¿sí? Entonces esa es una postura muy interesante, la de María. Podemos hacer la postura de los que no creen y quieren acallar las evidencias de algún modo, ¿sí? No tanto porque nos incomoden las verdades, sino porque se nos incomoda la posición, el estatus en el que estamos, ¿sí? Y podemos ser como este discípulo que tiene muchas críticas sociales respecto de lo de Jesús, pero sus preocupaciones tienen una anotación del evangelista y dice: no, esto lo dijo fue porque en realidad tal. A veces todos sabemos que tenemos esos dos relatos, uno el que dicen nuestras palabras y otro como estas notas que podría ser alguien, pero esto lo dijo porque en realidad le preocupaba era tal otra cosa, ¿sí? A Judas la aclaración dice: pero sus verdaderas intenciones eran estas otras. Entonces quisiera, si me catalogo como creyente, tener una etiqueta no en esos términos, sino una adoración pura, íntegra, verdadera. Así es, el texto hoy nos ha dejado algunas ideas que nos llaman a la reflexión, a tomar las lecciones bíblicas para nuestra vida y a tomar elecciones que nos motiven precisamente a vivir de acuerdo a nuestra fe, a creer en Jesús. Somos insistentes en eso, que Juan nos llama a mostrarnos a Jesús y nos invita a creer en Él, para que creáis que Él es el Cristo. Ha sido un gusto, Dwight, compartir este nuevo episodio de Lecciones Bíblicas, episodio número 70, y les invitamos a nuestros oyentes para que nos sigan acompañando. Dentro de 8 días, con la ayuda de Dios, estaremos hablando de la entrada a Jerusalén, y esta entrada a Jerusalén es el principio del fin. Es el principio del cierre del ministerio de Jesús. Juan dedica un largo espacio para hablar acerca de lo que va a suceder a partir de ese momento. Entonces esperamos compartir con nuestros oyentes estos pasajes de la entrada a Jerusalén. Así que les invitamos a que nos acompañen dentro de 8 días en un nuevo episodio de Lecciones Bíblicas Podcast. Sin más, nos despedimos enviándoles un fuerte abrazo desde Mollina, Andalucía, España, y también desde Málaga, Andalucía, España.
Un abrazo para todos, bendiciones.